¿Qué poder le queda a la élite mafiosa en Cuba? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. De los tres pilares del poder del régimen castrista, solo uno queda en pie y ha empezado a quebrarse. La élite del poder en Cuba, a las puertas del octavo Congreso del PCC, atraviesa una etapa de desafíos existenciales, inseguridades y miedos nada inusuales. Enfrenta una crisis generalizada provocada por la transición de la clase burocrática comunista hacia una clase mafiosa moderna, que no debe confundirse con una clase capitalista moderna. La mentalidad y hábitos totalitarios le impidieron entender que la mejor oportunidad para materializar ese plan se le había ofrecido el deshielo del presidente Barack Obama. Menospreciaron el colchón de legitimidad y finanzas que esa administración le confirió de forma generosa y unilateral. El imperialismo ha sido derrotado, proclamaron entonces, de forma tan arrogante y prematura. Como dice el reciente informe especial de Cuba y Estados Unidos, la relación bilateral publicado en febrero por Havana Consulting Group, los octogenarios en el poder mostraron que no estaban preparados para el cambio. Tan pronto levantó el vuelo de regreso a los Estados Unidos del Air Force One de Barack Obama, después de su histórica visita a La Habana, el régimen congeló las reformas, arremetió en la prensa en contra de la política de Obama hacia Cuba, lanzó un nuevo hostigamiento económico y policial a los cuentapropistas, puso fin a la aprobación de las nuevas cooperativas no agropecuarias, comenzó a demonizar en la prensa a los emprendedores, reforzó la presión contra los opositores y disidentes e inició los ataques sónicos a los diplomáticos norteamericanos y canadienses. Y de manera abrupta, después de reabiertas las embajadas, el régimen dio comienzo a un acelerado retroceso en el proceso de mejoramiento entre las relaciones de ambos gobiernos. Tampoco honró los compromisos con los acreedores que generalmente le habían cancelado y reestructurado sus deudas. Del deshielo al caos. Raúl Castro mantuvo el país en una dinámica de confrontación geopolítica con los Estados Unidos y expandió el control intervencionista en Venezuela, además de la actividad subversiva en la región. El cierre económico interno, el impago de las deudas y la renuencia a la reforma económica estructural genuina generaron un estado de inviabilidad económica y financiera peor que la que precedió al deshielo, cuya bonanza no podía durar sin duda una apertura real. En su lugar, Raúl Castro optó por acelerar el uso de Gaesa para privatizar progresivamente los sectores rentables de la economía en beneficio de una cúpula mafiosa centralizada en su familia, en el afán de atraer el capital extranjero a sus negocios sin permitir al sector privado crecer para crear fuentes de empleo y asegurar una producción de alimentos. Dio pasos hacia el llamado reordenamiento. Ese salto al vacío ha creado el caos actual que intenta la unificación monetaria y el retiro de subsidios a empresas estatales en medio de una letal pandemia, la descapitalización de la economía y la caída brutal de las principales fuentes de divisas, brigadas médicas en el extranjero, remesas y turismo. La élite del poder se perfila cada vez más claramente como una mafia anticubana. Solo le importan sus negocios. Se ha desentendido del tradicional pacto social impuesto por los estados comunistas, garantizar trabajo y servicios públicos a cambio de la docilidad política. La pobreza y la desigualdad que hoy se disparan junto a la inflación, el colapso de la infraestructura habitacional, centros de trabajos, hospitales y escuelas, la canasta básica y las medicinas más elementales son difíciles de adquirir sin tener divisas y a veces ni siquiera teniéndolas. La tormenta perfecta ya no es una predicción. La soberbia, ineptitud de una mafia anticubana ha creado una tormenta perfecta en su contra. El poder del Estado comunista se apoya en tres pilares: la ideología, asegurada por el monopolio de la información y el adoctrinamiento perpetuo, la dependencia económica y social del ciudadano hacia las instituciones estatales, cimentadas en el pacto social impuesto por el comunismo, y el miedo, aportado por el despiadado aparato represivo. De esos tres pilares, solo queda el tercero y ha comenzado a quebrarse. Internet y los viajes al exterior pusieron a la brújula informativa.
el Estado no provee salarios que tengan un poder adquisitivo real, tampoco una canasta básica subsidiadas, viviendas, educación y salud adecuada, ni servicios públicos decentes. Si se concibe el poder como una relación de dominación, en la que una parte tiene la capacidad de persuadir u obligar a la otra para actuar según sus intereses, entonces, ¿qué poder le queda a la mafia anticubana? El miedo. Pero ¿cuánto miedo puede tener a la represión una población llevada al extremo existencial de la hambruna? Las protestas cada vez son más numerosas y masivas y parecen indicar que se agota. ¿Acaso retornará el uso masivo del terror? El doble filo del artículo 4 de la Constitución. La innovación reiterada del artículo 4 de la Constitución parece reflejar cierta melancolía por el paredón, las masacres y las sentencias a cadenas perpetuas como la solución del problema. Si las multas y detenciones ya no paralizan las protestas ciudadanas, puede esta mafia privilegiada, que no aporta ni empleos ni servicios, que ha perdido el control de la información y carece de legitimidad histórica o legal, ordenar una masacre que sí sea un último acto del ejercicio del poder. El artículo 4 del texto constitucional dice: la traición a la patria es el más grave de los crímenes. Quien la comete está sujeto a las más severas sanciones. El sistema socialista que refrenda esta constitución es irrevocable. Los ciudadanos tienen el derecho a combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera otro posible recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social, económico establecido por esta Constitución. El artículo 4 se refería al orden socialista de esa Constitución consagrada y que pretende ser irrevocable. Nada loable, por cierto. Sin embargo, la Constitución del nuevo Estado mafioso no estaba contemplada ni consagrada en la Constitución. A la luz del artículo 4 de esa Constitución, los traidores son los miembros de la mafia anticubana que impulsan una transición hacia un Estado criminal. Es a ellos a quienes resulta legítimo el combatir por todos los medios. Desde hace décadas, la disidencia cubana se ha adherido a métodos no violentos, pero no es difícil pronosticar cuál sería la reacción, no solo de la oposición, sino de una parte de la población e incluso de sectores de la burocracia estatal y de las instituciones armadas, si la mafia anticubana en el poder decreta una nueva era de terror en el amparo del artículo 4. Las medidas de seguridad de sus privilegiados en los barrios serán insuficientes. Siguiendo con las noticias, eurodiputado desmiente al régimen cubano. En Europa amamos a Cuba y detestamos a su dictador, afirmó el político español José Ramón Bauzá, expresidente de la isla Baleares. El político español José Ramón Bauzá ratificó el pasado domingo a través de su cuenta de Twitter la postura de varios eurodiputados en contra de la dictadura castrista. El expresidente de las Islas Baleares en 2011 y 2015 además desmintió una información publicada por el diario oficialista cubano Grama, vocero del Partido Comunista. La Europa de verdad, representada por el Parlamento con europeos como yo, lo que condenamos de manera contundente es la dictadura comunista totalitaria, que mantiene presa una nación hermana como Cuba desde hace demasiado tiempo. Y añadió Bauzá: en Europa amamos Cuba y detestamos a su dictador. El presidente respondió a un tuit publicado en la cuenta del periódico estatal Grama, donde señala: Europa por Cuba condenó la cruzada de falsedades con la que el gobierno de Estados Unidos pretende desacreditar a la isla. El eurodiputado José Ramón Bauzá, en ocasiones anteriores, también ha denunciado las arbitrariedades del régimen cubano en contra de activistas a favor de la democracia en la isla y ha condenado a la persecución contra los opositores y coordinador de la Unión Patriótica de Cuba como es José Daniel Ferrer. A finales de 2019, Bauzá dirigió una carta a Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, para que hiciera cumplir la resolución de la condena de ese organismo al régimen cubano por la detención de José Daniel Ferrer. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias
y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.